estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es su hermano Antonio Valentín en su programa Interpretación Bíblica. Hoy estamos muy contentos de poder llegar a usted con una nueva enseñanza sobre el tema que hemos estado discutiendo dentro de todos nuestros programas. Como todos bien saben, nuestro programa está diseñado para interpretar las escrituras y poner en claridad las verdades bíblicas. Por lo tanto, hoy estaremos discutiendo en una forma breve sobre el concepto de exégesis, el concepto de eisegesis y la interpretación bíblica como tres conceptos a definir que son muy necesarios que tengamos claridad a todos estos. Por lo tanto, les exhorto a que se mantengan, porque esta información puede ser muy valiosa, muy importante para su comprensión a la hora de tomar la consideración de interpretar las escrituras. Debemos saber lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Sabemos que hay muchas personas que tienen la buena intención de leer las escrituras y poder enseñarlas y predicarlas. Hay dos cosas muy importantes: que dentro de la interpretación, sea privada o sea responsable, encuentra lo que se llama la objetividad, pero también se encuentra la subjetividad. Y la objetividad es aquella que apunta a buscar responsablemente a través de la ciencia, de las herramientas que se nos ha puesto en las manos para nosotros poder entrar en una forma exhaustiva en búsqueda de lo que las escrituras nos están diciendo realmente. Por lo tanto, cuando nos hablamos sobre la exégesis, que me imagino que usted ha escuchado muchas veces sobre el término, pero muchas personas en el día de hoy no están claras con el concepto de exégesis. Pero la exégesis es la interpretación objetiva. Oiga bien, la interpretación objetiva del significado de un texto. Lo que realmente me quiere decir el texto en aquel tiempo donde se elaboró. Es decir, que la explicación es literal e investigativa. Es una ciencia de búsqueda profunda de un contexto que pudiese ser filosófico, pudiese ser histórico, lingüístico. Pero esta palabra de eisegesis viene del griego antiguo. Oiga bien, del griego antiguo, del verbo exegeomai, que significa extraer. En este caso, la exégesis es aquella extracción de la verdad. Por lo tanto, por eso es que estamos viendo por ahí muchas personas que no están predicando la verdad, aunque tengan buenas intenciones, porque no están extrayendo la verdad de las escrituras científicamente. Siempre tenemos que entender que la Biblia es su propio intérprete, pero hay que considerar, amado hermano, que la palabra del Señor tiene una antigüedad bien considerable y unas lenguas ya muertas. Y tenemos que entonces en búsqueda de ese mensaje antiguo o aquel mensaje primero, el cual los autores quisieron transmitir a aquellos oyentes que no somos nosotros. Nosotros nos beneficiamos de aquel mensaje primario de aquellos hombres en la antigüedad que fueron inspirados por Dios para traernos un mensaje. Lo hemos hecho nuestro porque la palabra de Dios es
espíritu. Y por lo tanto la palabra de Dios, aunque de contenido antiguo con culturas que hoy en día ya no existen, tenemos que entender que esta palabra aún funciona a nuestra vida y nos ayuda en el consejo de la palabra de Dios y el consejo mismo de Dios. Por lo tanto, el exégesis es la búsqueda, objetiva de esa verdad importante en el cual nosotros exponemos o extraemos, sacamos la verdad dentro de las escrituras. Así que consideramos el exégesis como esa recuperación de lo que es genuino, de lo que es verdadero del mismo texto. Es importante esto porque, amado hermano, muchas personas, como dije anteriormente, haciendo una buena o queriendo hacer, ¿verdad?, un buen trabajo, bien intencionado, amado hermano, no presentan dentro de su argumentación el concepto del exégesis, que es aquella búsqueda objetiva de la verdad. El ejercicio el ejercicio exegético involucra una revisión del contexto histórico y también del contexto cultural del mismo texto. Por lo cuanto, él ha de moverse en una traducción del mismo. Busca a través de las palabras significaciones y cosas peculiares que son muy necesarias, variables, límites, contextos internos. Una visión, amado hermano, científica necesaria del texto que nos lleva a nosotros a poder entender la materia. Es bien interesante, amado hermano, que la palabra exégesis significa aquella búsqueda objetiva de la verdad divina, tomando en cuenta algunas herramientas importantísimas, como el nosotros conocer el griego, el hebreo, que fueron las lenguas primarias de aquellos tiempos, por lo cual las escrituras están desarrolladas en varios lenguajes: hebreos, arameo, griego, y posiblemente ya desde el siglo IV el latín, donde encontramos manuscritos, amado hermano, bien importantísimos, que ayudan a poder conocer la verdad de aquellos tiempos. Por lo tanto, amado hermano, tengamos en consideración la exégesis para nosotros poder adquirir, exponer, desarrollar la verdad bíblica en todo lo que necesitamos. Queremos que usted sea responsable de esta experiencia del exégesis. Hay algunos libros muy buenos que nos ayudan a nosotros a poder desarrollar el exégesis desde el primer punto y así consecutivamente nos lleva a nosotros por unos procesos que podemos entonces desarrollar un buen exégesis. Es bueno comenzar practicando, amado hermano. En la internet y en las redes encontramos muchos libros que nos pueden ayudar y muchos ejemplos que nos pueden ser útiles para poder desarrollar científicamente el concepto y poder extraer a través del ejercicio lo que realmente nos enseña la palabra de Dios. Muchas personas dicen, hermano Valentín, yo no conozco el griego, yo no conozco el hebreo. Y es entendible porque no todos van a los seminarios. Pero sin embargo, podemos encontrar Biblias interlineales, podemos encontrar a través de los medios de las redes del internet muchas herramientas donde nos pueden interpretar las palabras y nos pueden ayudar a tener un concepto mayor. Por lo tanto, otra de las cosas bien importantes que pueda utilizar también aquellas Biblias alternas o aquellas Biblias dinámicas que tienen un lenguaje sumamente explicativo, que nos pueden ayudar a nosotros poder entender aquello que no entendemos en ciertas u otras versiones bíblicas. Hay una diferencia entre el exégesis y la hermenéutica.
Y hay que saber bien claro que cuando estamos hablando de esta búsqueda de la verdad, tenemos que saber si estamos haciendo exégesis o estamos haciendo hermenéutica. Porque la hermenéutica es aquella interpretación que nos lleva a nosotros a conocer el contexto del texto. Nosotros estudiamos el texto, qué es lo que está sucediendo en el texto, practicamos las herramientas de interpretación, como dije anteriormente, sabiendo que la palabra de Dios es su propio intérprete y hay algunas reglas de paralelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de la interpretación bíblica, su objetivo principal es nosotros poder conocer el contexto de lo que estaba pasando y cómo nosotros lo aplicamos responsablemente a nuestro contexto. Sabiendo, claro, que cuando leemos la palabra del Señor, por lo menos los evangelios como ejemplo, nos vamos a encontrar que la época de Jesucristo tenían algunas prácticas, tenían la religión judaica, tenían una cultura muy diferente a la que hoy nosotros tenemos. Nosotros, por lo menos en mi caso, acá en Puerto Rico, nosotros tenemos nuestra propia cultura puertorriqueña. ¿Y cómo yo puedo adaptar aquella enseñanza a nuestra contextualidad? Pues mira, nosotros para poder conocer la enseñanza que está en las Escrituras, tenemos que tomar en consideración el contexto de lo que está sucediendo en el texto, en la historia o la narración que nosotros estamos leyendo. Por lo tanto, amado hermano, cuando nosotros podemos desarrollar esa objetividad de poder encontrar la verdad bíblica, entonces nosotros podemos interpretarla a nuestra contextualidad. Hay cosas que realmente las personas lo han puesto como normativa, cosas que son culturales, que son históricas, que no tienen que ver nada con la práctica de la verdad. Quieren imponer ciertas culturas y ciertas prácticas de aquellas épocas como algo que es necesario, explícito, vivir o practicar para nuestro crecimiento o nuestra relación con Yahvé o con Dios o con el Señor, como usted quiere llamarle. En mi caso yo le llamo el Patel, el Señor Dios, mi Padre, mi Dios. También en este momento queremos compartir con ustedes que la interpretación es aquella búsqueda del contexto de tu narración que estás leyendo y cómo yo la interpreto en mi contexto personal. ¿Qué enseñanza puedo encontrar dentro de la Escritura que me pueda ayudar a mí a poder yo vivir una vida cristiana, una vida de acuerdo a la voluntad sumamente de Dios? Por ejemplo, cuando nosotros leemos capítulo 6 de Mateo, vemos claramente que el Señor dice: cuando ores, cierra tras ti tus puertas, y cuando estés en secreto, ora a Dios en secreto, y Dios te ha de recompensar en público. Cuando nosotros estamos interpretando el texto, tenemos que fijarnos claramente que el Señor tiene un mensaje en esa narración o en esa parábola. Y es que claramente el Señor quiere que nosotros nos cuidemos de vivir una altanería espiritual. No solamente está hablando sobre buscar a Dios en un cuarto encerrado, privado, sino que es una crítica directamente contra las prácticas farisaicas, donde ellos les encantaba vivir con su espiritualidad públicamente para que la gente le alabara. Entonces, la búsqueda de Dios no necesariamente tiene que estar en un cuarto oscuro o encerrado para buscar a Dios, sino es que Dios nos está llamando a nosotros a tener un corazón humilde, un corazón donde nosotros podamos darle gloria y honra al Señor, donde no busque la altanería, ni la exaltación, ni las gratificaciones de otras personas para que puedan adorar o nos puedan levantar nuestro yo. Entonces el Señor está atacando a los motivos del corazón. Claro, usted puede orar en la calle, levantar sus manos, orar por una persona, puede orar aquí en su casa. Claro, tenemos que entender que la oración
Oiga, para adquirir una comunión completa debemos nosotros de estar con el Señor a solas. Pero el Señor nos está llamando en el día de hoy a que nosotros podamos interpretar la palabra de Dios correctamente. La exégesis es apenas uno de los métodos posibles de interpretación que estudia la hermenéutica. Pero tenemos que saber que hay una diferencia entre la exégesis y también una diferencia entre la hermenéutica. En la exégesis se toma en consideración estudiar la morfología de las lenguas muertas, por lo menos el hebreo antiguo y el griego antiguo, que era el griego koine, que mayormente es el griego que está utilizando las escrituras para conocer exactamente qué fue lo que dijo el autor. Ya la hermenéutica toma en consideración el contexto de lo que está pasando dentro de la narración y poder conocer, históricamente, culturalmente, lo que está sucediendo en la época, extraer la enseñanza y poder aplicarla a nosotros en nuestro contexto, que es totalmente muy diferente. Entonces tenemos que ver que hay una diferencia entre la exégesis y la eisegesis. Y la eisegesis es bien importante interpretar lo que significa la eisegesis, porque la eisegesis es aquel mover donde el ser humano plantea la interpretación del texto en función del punto de vista propio de esta persona. Por eso es que Pedro nos dice que las escrituras no fueron escritas, oiga, amado hermano, por voluntad humana. Y como dice el texto anterior, ellas no tienen interpretación privada. Quiere decir que los autores de aquellos tiempos, que fueron los que elaboraron la Santa Escritura, no tomaron en cuenta su propia opinión para escribir las Escrituras, sino que fueron guiados totalmente por el Espíritu. Pero ¿qué hay que hacer con esa palabra que se nos ha bendecido? Pues mire, no podemos ponerle aquella inspiración, una interpretación privada. Y una interpretación privada es mi propio punto de vista o mi propia opinión. Por lo menos cuando nosotros definimos la palabra herejía, es aquella acción humana donde se presenta la opinión personal sin considerar lo que el autor nos está enseñando o la enseñanza que nos va a beneficiar o que se acerca a nuestra fe. Por lo tanto, la herejía es aquella que opinión personal. Quiere decir que la eisegesis, que es aquella interpretación que plantea en el texto la opinión misma de la persona, es muy peligrosa. Creo que la eisegesis es, amado hermano, el camino que conduce a la herejía. Lamentablemente muchas personas hacen eisegesis porque no conocen todas estas medidas importantísimas del desarrollo científico y responsable de la interpretación de la palabra de Dios. Y por lo tanto, muchas personas están cometiendo errores desde los púlpitos, desde las enseñanzas, cosas que uno se queda anodadado. Oiga, sorprendido, bendecido sea el nombre del Señor. Tenemos que comenzar a buscar la forma de poder aprender sobre cómo interpretamos las Escrituras. Si usted tiene la capacidad de hacer exégesis, es una bendición, porque puede buscar los manuscritos antiguos y poderlos interpretar a través del griego, del hebreo, del arameo o del latín, y poder entonces conocer lo que el autor quiso decirle exactamente, y entonces poder continuar con todos los otros procesos del exégesis. Por lo tanto, si usted no conoce el exégesis o no tiene la habilidad para manejar el exégesis, también usted puede interpretar la palabra a través de una hermenéutica responsable que también tiene sus reglas
y también tiene sus procesos, pero que éste se ahinca en entender el contexto de lo que está sucediendo dentro de su lectura y su narración y poder conocer el mensaje y considerar todo lo que está sucediendo para saber cómo lo ha de interpretar a su contexto personal. Mientras que el eisegesis, que es aquella búsqueda subjetiva, fíjese que la palabra es bien importante, subjetiva, es aquella opinión personal, aquella creencia. Quizás cuando está leyendo las escrituras, en mi caso acá en Puerto Rico, yo estoy leyendo quizás Reina Valera como si estuviera entendiéndola a través de mi lengua, de mi costumbre y de mi historia, y realmente lo que va a suceder es que voy a confundir dos culturas, dos lenguajes y dos contextos diferentes, y voy a matizar una enseñanza que no es la correcta. Por lo tanto, tenemos que separar una cosa de la otra. Tenemos que buscar a través del exégesis lo que se nos dijo desde el principio en la letra, en la morfología, en la síntesis griega. Mientras que la hermenéutica contemplamos el contexto de la narración. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Para qué sucedió? ¿A quiénes? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Y cómo podemos nosotros? Entonces, después de tener una conclusión, es responsable poder nosotros contextualizarla a nuestras necesidades particulares y nuestra experiencia histórica del presente. El eisegesis, como le dije anteriormente, es aquella búsqueda subjetiva, no la objetiva, porque la exégesis como la interpretación bíblica son objetivas, pero el eisegesis es aquella práctica subjetiva, donde el individuo no toma en consideración todos estos procesos, sino que brinca el puente, amado hermano, el puente de la irresponsabilidad, de la ignorancia, y comienza a interpretar el texto como él lo entiende, y de ahí es que vienen las herejías y las falsas enseñanzas. Esperamos que esta información haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Acuérdese que si usted quiere ser un buen manejador de las escrituras, usted debe de conocer cómo interpretar las escrituras correctamente, para que su mensaje y su enseñanza sea de acuerdo a la voluntad de Dios, enriquecida, oiga, para que pueda enriquecer a las demás personas. El texto dice claramente: presentaos al Señor aprobado como obreros de que no tengamos de qué avergonzarnos, que tracemos bien la palabra del Señor. También se puede decir que maneje bien las escrituras. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este ha sido su hermano Antonio Valentín, una vez más, aquí en su programa Interpretación Bíblica.